Pasemos a la enseñanza mejor, ¿cierto? Niveles de madurez espiritual, y hoy día terminamos con el último capítulo de esta enseñanza, el hijo, ya se me empieza a olvidar, el hijo Nepio, el hijo, dijimos, Paidion, Tecnon y el hijo Telios. Todos estos son términos griegos, ¿ya? Y ahora viene el último, que es el hijo Pater, el hijo padre. Pater significa padre en griego, ¿ya? Y vamos a ver que este es el último nivel, entonces, si aspiramos a llegar a ese nivel, que el Señor quiera que nos dé esa gracia, esa misericordia, y nosotros también nos dispongamos, obviamente, en las manos del Señor, a llegar al nivel del hijo Pater. Amén. Ese hijo que tiene varias cualidades, que es un hijo padre. Sigue siendo hijo, porque algunas personas pensarán que un padre espiritual o una madre espiritual ya llega a un nivel que él ya es arriba. No, sigue siendo un hijo, sí, está un poquito más arriba en su madurez, pero es un hijo, sigue siendo un hijo, solo que es un hijo padre. Amén. Es un hijo padre. Entonces es un hijo que ahora puede ser o es un protector, es un fundador, ¿cierto? Es un iniciador para otras personas, también es un proveedor, un maestro, un progenitor, es una fuente y también es un líder. Mire qué bonitas cualidades que tiene el hijo Pater, ¿cierto? Protector, fundador, iniciador, proveedor, maestro, progenitor, fuente y líder. ¡Wow! Tremendas cualidades que tiene un hijo Pater. Y esto, bueno, es algo maravilloso que el Señor pueda hace en cada uno de nosotros si nos disponemos en sus manos, un hijo Padre. Primera Tesalonicenses 2:11, voy a leer en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Tesalónica, ¿cierto? Un lugar que Pablo había sido usado para fundar una iglesia en ese lugar. Y dice así, Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:11, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos. De esta manera exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Se da cuenta entonces que usted puede actuar o ser de una manera no como un padre? De hecho, puede ser un dictador, puede tener muchas cualidades, pero sin embargo Pablo aquí dice que ellos como padre a sus hijos los animaban, los consolaban. Qué tremendo, todos buscamos y necesitamos a un padre, todos necesitamos un padre, ¿cierto? En lo natural, de hecho, la gran mayoría de nosotros cuando llegamos al camino de Dios buscamos esa imagen de padre. Y la gran mayoría de las personas no han tenido un padre, y los que lo han tenido no es precisamente a veces el padre ideal. Entonces todos buscamos la imagen de un padre, y eso hay que reconocerlo, por más que digamos, no, si el Señor es solamente tu apoyo, y es la verdad. Sin embargo, en el interior, para que ese apoyo se concrete, se reúnen varias condiciones, y entre esas condiciones, bíblicamente hablando, también se reúne la condición que tiene que haber un padre, que tiene que haber un padre, que tiene que haber una madre, en lo espiritual, estamos hablando de la imagen de padre, ya puede ser un padre, una madre espiritual, tiene que haber esa imagen, y muchos hijos deambulan huérfanas, porque no han tenido un padre o una madre, alguien que tenga ciertas cualidades que vamos a estar estudiando en esta noche. Amén. Como ya hemos dicho, ¿cierto? Este es el nivel más alto de la madurez. Esta es la etapa de la sabiduría. Amén. Y esta etapa o la sabiduría solamente la alcanzamos después de haber caminado con Dios mucho tiempo. Amén. No se adquiere de la noche a la mañana, sino que después de haber caminado con Dios mucho tiempo. Nadie puede llegar a ser un padre, un hijo pater, ¿cierto? O una madre, ¿cierto? De la noche a la mañana. Amén. Se necesita tiempo, se necesita relación con el Señor, se necesita compromiso, se necesita fidelidad, se necesita permanencia, se necesita perseverancia. Amén. Y se necesitan padres para formar a los nuevos líderes. Amén. Una vez recuerdo que nuestro apóstol nos enseñaba siempre y decía que
Ovejas engendran ovejas y pastores engendran pastores. Amén. Y para poder engendrar nuevas ovejas y nuevos líderes, ¿cierto? Se necesita ser un hijo pater. Primera de Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Pablo era un hijo pater y estaba mandando a su hijo Timoteo a cumplir ciertas recomendaciones que él le estaba dando. Amén. Él irá y les he enviado a mi hijo, dice, y él irá y les recordará mi proceder, ¿cierto? Y les mostrará la manera en la que enseño en todas las iglesias. Amén. Él tiene ya la facultad de poder enviar un representante. Es muy importante esa parte que decía mi esposa, que no se obtiene de la noche a la mañana, porque, bueno, la gran mayoría, o no sé la gran mayoría, pero los que nos están viendo pueden ser padres, es lo natural. Y los primeros hijos siempre pagan el pato de la inexperiencia. Nosotros somos jóvenes, la gran mayoría hemos sido padres relativamente jóvenes, ¿cierto? Y pagan el precio. Y un padre espiritual, ¿por qué, como decía el estudio, después de haber caminado mucho tiempo con Dios? Porque se cometen errores, se hacen cosas y muchas cosas que están relacionadas con aquello. Y estos hombres, como Pablo, habían recorrido, imagínense, recién después de 14 años fue enviado a la obra para la cual yo los he comisionado, dice Hechos 13, y recién ahí empezaron a salir, a fundar iglesias nuevas. Entonces todos estos hombres tuvieron un recorrido bastante grande para llegar a ser un hijo padre. Amén. ¿Y por qué? Porque esto se aprende estando ahí, inclusive cometiendo errores también. Y quebrantamiento, sobre todo mucho quebrantamiento y amor profundo por el Señor. Entonces, es súper importante saber que usted de la noche a la mañana no se va a convertir en una mamá espiritual. Puedo decirlo esto, que con todo el amor del Señor algunos hermanos se convierten, o ya tienen 1 o 2 años y comienzan a ganar personas para el Señor, lo cual es muy bueno. Y le dicen, hijo, venga, hijo, yo le enseño, hijo. Y claro, se escucha súper bonito, son nuevos. Yo también gané, gracias a Dios, al conocer a Dios gente. Y uno dice, venga, hijo. Claro, uno está buscando manera de que sea hijo. Pero ese hijo que tú le estás diciendo hijo o hija espiritual, no sé, venga, hijo, va correspondiendo también a lo que tú vas a realizar como padre. Es bonito ser papá, pero es una gran responsabilidad también. Amén. Y esto se va experiencia, se va adquiriendo con experiencia. Y así vamos formando nuevos líderes. Amén, como decía esta parte que decía mi esposa. Algunas características del hijo pater. Vamos a ver, bueno, en primer lugar, un hijo pater, o cuando alguien llega a la altura de un hijo pater, pero esto comienza desde antes, obviamente, tiene un gran anhelo de reproducirse en otros. Si usted es una persona que tiene un llamado a ser un hijo pater, un hijo padre en lo espiritual, usted tiene un gran anhelo, usted no anda buscando querer ser visto en un estadio predicando así para que todos lo miren a usted y ser famoso. Usted quiere reproducirse en otros. Su gran anhelo es reproducirse en otros, es decir, que otros sigan lo que usted está enseñando. Usted ama a Dios y usted dice, pero ¿por qué no le aman al Señor? Yo quiero que se levanten hijos que lo amen como yo lo amo, dice usted. Yo quiero ver hermanos orar como tal vez Dios me ha despertado para orar, dice usted. Señor, así como tú me llamaste, yo te he dado a ti, te he bendecido con, no sé, mis dádivas, he entregado mi vida, mis recursos. Yo quiero ver hijos espirituales que también se reproduzcan de la misma manera. Y un hijo pater, una hija pater, se quiere reproducir en otras personas, anhela esto, y eso es muy bonito. El Señor tomó a 12 y les enseñó, hermano, y quería que se reprodujeran ellos. Y dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, y un discípulo es un seguidor de su maestro. Así que un hijo padre tiene el gran anhelo de reproducirse en otro, amén. Adiestrar a otros para que cumplan su destino. También esto es súper importante, porque padre, imagínense, ¿qué papá va a decir? Que viva la vida que quiera. No, de hecho hay muchas personas que no son padres espirituales. Usted va a decir, no, pero entonces todos los predicadores, todos los evangelistas son todos padres. No todos son padres. De hecho hay muchas personas que no buscan, ni siquiera tienen el deseo de ser padres. Solo quieren levantar su propio ministerio. Pero un hijo padre puede ser un cantante cristiano, puede ser un ministro de alabanza, puede ser un pastor,
hasta un evangelista, no sé, puede ser una persona, pero quiere adiestrar a otros también, quiere levantar a otros, es el gran llamado, para que cumplan su destino. Se goza al decirle a un hijo espiritual, mira, tu destino es este es tu destino. Dios te tiene para esto, mi hermano. Dios te tiene para esto y lo haces súper bien. El Señor te está usando en esto. Amén. Y de hecho dicen que la gran mayoría de las personas, lamentablemente, a veces no están en el destino que Dios trazó para ellos. Y hay muchos hermanos que no están en el ministerio que deberían estar. Porque justamente un padre tiene que decirle a su hijo, mire, hermana, usted está muy bien lo que está haciendo. Siga por ese camino. Además que este padre quiere que cumplan la voluntad de Dios y es el gran deseo del hijo padre. Que ellos cumplan la voluntad de Dios. Usted, hermana, se va, o hermano que es un hijo padre, se va a desgastar su vida. Como un hombre dijo un día, me he desgastado y me he gastado estos 30, 40 años llevando el evangelio para producir hijos espirituales que cumplan la voluntad de Dios. Es mi gran deseo en esta tierra, que tú cumplas la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. Dice el Padre, dice el Hijo Padre, es un mentor que tiene la habilidad de edificar y desarrollar el potencial en otros. Es un mentor que tiene la habilidad de edificar y desarrollar el potencial de otros. A veces queremos hacerlo de la noche a la mañana y decirle, pero ya, ¿por qué no lo estás haciendo si ya tienes un tiempo? Ya hazlo. No, tiene que ser muy paciente, muy paciente, muy paciente. Pregúntese usted mismo con sus hijos. Nosotros tenemos 6, la mayor va a cumplir 30 años, la menor este sábado cumple 18, mayoría de edad ya. Y cierto que nosotros todavía invertimos tiempo en todos todavía invertimos tiempo, hasta los que están casados, las que están casadas, invertimos tiempo en hablarles, en aconsejarles, ahora que ya están en su etapa de matrimonio, en muchas cosas. Entonces, si usted es una hija, un hijo padre, en lo espiritual o en lo natural, usted quiere edificar y desarrollar el potencial de ellos. No hay peor cosa que ser una persona egoísta y querer llevárselo todo y no edificar, no dedicar tiempo. Es que tengo que ir a ver a esta persona. Un día una hermana se ganó una alma, le costó, la iba a ver. Se la ganó y esta almita venía con hartos problemas. Entonces llegaba a las 11 de la noche. Hermana, con crisis de pánico, quiero que ore por mí. Las primeras veces oraba por ella. Después, a los 5 días después, hermana, crisis de pánico, no. Y oraba por ella. Pasaron una semana, tengo crisis de pánico. Sí, hermano. Llegó un día y me dijo, ¿sabe? Vaya a verla usted. De ahí me acuerdo que hablé con Bárbara, de mi hija, le dije, Barbarita, ¿por qué no me ayuda? Vaya a ver a la hermana, porque en realidad, no a la hermana, a la persona nueva. Porque la persona me la dejó ahí, me dijo, yo no quiero saber más con ella. Y esas mismas personas son las que a veces sí quieren deslumbrar predicando en una esquina. O sí quieren deslumbrar a lo mejor por las redes sociales. O queremos deslumbrar a lo mejor saliendo en la predicación transmitida, como lo que estamos haciendo ahora. Me incluyo, nos incluimos. Pero ¿sabe dónde Dios ve? Cuando usted golpea la puerta. Cuando usted, ¿cómo está? Cuando usted tiene paciencia. Cuando usted se preocupa de esa persona, la llama, ¿cómo está? Sufre cuando se descarría, porque hay que reconocer que se sufre cuando se descarría, cuando está mal la persona. Hermano, ahí se ve los secretos. No se ve en las grandes luces, en las grandes ligas. Si usted es un padre, una mujer padre, tiene la habilidad de edificar el potencial de otros. Filipenses 3:17. Pablo el apóstol dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí. Imagínese usted llegar a expresar eso porque el hombre se había entregado plenamente a Dios y sabía que no era orgullo lo que estaba diciendo. Sean imitadores de mí. Por otra parte dice, como yo de Cristo. Amén. Entonces, mis amados, mis amadas, usted tendrá los más grandes galardones en el cielo. Y quiero decirles esto, los papás que se destacan en criar bien a sus hijos también tienen buenos galardones en el cielo. Y los papás espirituales y las mamás espirituales que se encargaron de levantar a personas, dice que resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad, dice el libro de Daniel, los que enseñan la palabra a la multitud y los que enseñan a personas. Entonces, hermano, no busques solamente una boca bonita, me refiero a una predicación bonita. Porque muchas personas, me incluyo, que nos gusta escuchar bonitas predicaciones.
Pero no se basa todo el Evangelio en buscar, como decía mi apóstol, pico de oro. ¡Pum! Pico de oro que habla bien. Busca padre. Busca a alguien que a veces con una simple mirada, con un consejo te dice, tú le dices, ¿pero qué? Amén. No va por ese lado. Busca al Padre. Amén. Dios les bendiga. Amén. El hijo pater entiende que para hallar frutos debe invertirse mucho tiempo en un discípulo. Y no solo tiempo, invertirse mucho, invertirse entero, invertirse en todo. Amén. En un discípulo y hacerlo por largo tiempo. Amén. Hay que tener paciencia, ¿cierto? Hay que ser tolerante, hay que tener visión. Amén. Porque si usted no cree que la persona va a crecer, amén, no, lo va a dejar. Como decía mi esposo, el caso de la hermana que dijo, no, siga usted, pastor, a mí. Amén. No, el hijo pater tiene paciencia, tiene visión, cree, que entiende, recibe, ¿cierto?, de parte del Señor, que Dios tiene un propósito con esa persona, aunque no le vea dedos para el piano, cree que va a terminar siendo un gran pianista. Amén. Tiene paciencia y sabe que debe invertir tiempo en escuchar, tiempo en aconsejar, tiempo en explicar a veces las escrituras, tiempo en esperar también que madure. Muchas veces se le dan responsabilidades a las personas, a veces pequeñas responsabilidades, y la persona cumple una vez, después a la siguiente ya no cumple. Amén. Y a un hijo no pater dice, no, nunca más le doy una responsabilidad porque no. El hijo pater espera con paciencia que madure y a la vuelta de un tiempo le vuelve a dar una responsabilidad y si la persona cumple y después le da de nuevo hasta que la persona va madurando porque tiene la habilidad, ¿cierto?, de equipar a la gente para que cumplan su ministerio. Amén. Y de esperar pacientemente, ¿cierto?, que la persona vaya madurando, vaya recibiendo sanidad, ¿cierto?, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Amén. Tiene la habilidad, como decía, de saber equipar a otros para la obra del ministerio en todas las áreas. Amén. Porque la iglesia debe ser edificada en todas las áreas. La iglesia no solamente consiste en predicar el evangelio. Amén. No, esa es la gran comisión que Dios nos dio. Vayan y predican el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Pero una vez que que todas las criaturas están predicadas, tienen que convertirse en discípulos y tienen que llegar a ser hijos pater. Amén. Y ahí se necesitan los 5 ministerios, como dice la palabra del Señor, el apóstol, el maestro, el profeta, el pastor, el evangelista, para que la iglesia se vaya edificando, para que la iglesia vaya creciendo y llegue a la estatura del varón perfecto. Bueno, el hijo pater tiene la habilidad, ¿cierto?, de equipar a las personas, a los discípulos, para que cumplan el ministerio que Dios les ha dado. Amén. Es una fuente. Este hijo es una fuente cuando el hijo necesita información. Amén. Cuando necesita conocimiento, cuando necesita oración también. Amén. Cuando necesita apoyo de cualquier manera. Ayuda para obtener lo que la persona necesita. Va a encontrar ahí en el hijo pater, ¿no? Porque también existen, ¿cierto?, aquellas personas que dicen, no, arréglatela solo. Amén. No sé yo, pues si el Señor te llamó, que el Señor te bendiga. No, el hijo pater sabe que la persona tiene un llamado, sabe que tiene que ayudarlo a cumplir, pero ayudarlo a cumplir, ¿cierto? Darle las herramientas que están a su alcance, darle, ¿cierto?, con consejo, con apoyo, ¿cierto?, estoy orando por ti, vamos que se puede, muchas veces con un consuelo, porque sabemos que en este camino se viven cosas, ¿cierto?, y que se necesita a veces, vamos, Dios está contigo, sigue adelante, levántate, fortalécete en el Señor. Amén. Un hijo pater tiene estas habilidades de preparar, de capacitar, de, ¿cierto?, fortalecer a la iglesia, sanarla también muchas veces. Amén. Amén. El hijo pater también transmite vida a sus discípulos. El Señor, bueno, sabemos por la Escritura que en esos tiempos la Biblia ni siquiera andaba en forma física. Ellos tenían que ir al templo y sacar los pergaminos, todo. La Biblia estaba hecha persona. Era Jesús, era un ejemplo. Dicen que Dios actúa por 2 cosas. 1 por el modelo y 2 por el patrón, que es la palabra, la Biblia. El Señor también conocía mucho de la palabra del Antiguo Testamento.
Dios actúa por dos caminos, por el modelo y por el patrón, que es su palabra, sus patrones, lo que está escrito. Pero uno de los grandes y poderosos formas de Dios actuar es a través de modelos, personas que, y no me refiero a los modelos, esos modelos que parecen, me refiero a personas que son modelo para otros, que son como personas a las cuales podemos mirar. El mundo está realmente ciego y todos andamos buscando a quién poder mirar, observar. La verdad es que todos somos modelos, buenos o malos, pero todos somos modelos. Muy bien. Todos somos modelos, tiene razón. Tiene razón, todos somos modelos. Lo que ella acaba de hacer es un modelo, por ejemplo. De la manera como habló, de la manera como lo tradujo, de la manera como lo dijo, es un modelo. De la manera como yo te respondo a ti, también es un modelo. ¿Sí o no? De la manera como estamos hablándolo a ustedes, es un modelo. Ahora, obviamente que un modelo no solo se ve cuando estamos frente a la cámara, aquí, frente al Facebook, porque si no, ya no sería solo frente a la pantalla, ¿cierto? Y se acaba la pantalla y dice, ya, ándate por allá. No, es un estilo de vida, el que también usted tiene que tener, el que yo tengo que tener. Todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Bueno, volvemos al tema. Se cumple por dos cosas, una por un patrón, que es lo que está escrito, y otro por un modelo. Entonces, el Hijo Padre transmite vida a sus discípulos. Les transmite vida, esa vida de Cristo, esa vida. Entonces, bueno, a mí me tocó estar al lado de un Hijo Pater, que es nuestro apóstol, nuestro pastor. No me crié directamente al lado de él porque vivíamos lejos, la iglesia estaba recién creciendo. Hubo largos tiempos en los cuales solo lo veía el domingo, un ratito por aquí, a veces un día lunes, un saludo, una despedida. Pero esos pequeños gestos quedan grabados. Y después, un poquito después, ya empezamos a viajar un poco más junto a él. Y ahí observaba varias cosas y escuchaba varias cosas también de él. Y eso es súper importante. Entonces, no necesariamente uno tenga que estar al lado todos los días del Hijo Padre o de la Madre espiritual en este caso, pero a veces simplemente la manera como te habla, la manera como te lo dice, la manera, hasta el callar, porque hasta el callar es importante, ¿eh? Algunos pensamos que solo el hablar trae bendición, pero el callar también denota un estado de madurez también en una persona. Se transmite vida. El Hijo Padre transmite vida a sus discípulos. Si usted es una madre, tiene que saber que gran parte de la enseñanza que usted le enseña a sus hijos es a través de su ejemplo, su modelo. Lo mismo un padre. Lo mismo es el nivel del Hijo Padre. El Hijo Padre transmite vida a sus discípulos. Es necesario que esté ahí. Para que esto se cumpla, esta parte del estudio se pone un poquito más profunda, porque aquí dice que para que esto se cumpla en los discípulos, para que esto se cumpla, que el Padre pueda transmitir vida, el Hijo Padre pueda transmitir, también los discípulos tienen que tener ciertos requisitos. Y esto es como la parte complicada, ya está la letra chica. No existe solo, porque a veces se tiende a pensar de que el Hijo Padre, o el pastor, o el apóstol, o el que sea, por sí solo hecho por el título, él se lleva todas las penalidades. Y él es el que tiene que hacer toda la pega. Y no nos damos cuenta que ni siquiera Dios, con todo lo que Él es y su potencia, Él necesita personas que le crean. Hay mucha gente que no le cree. Necesita personas que estén dispuestas a ser sus discípulos. Necesita la decisión y la voluntad de las personas para que el Evangelio se cumpla en su casa. El versículo dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Dios dice, yo te salvo, pero tú tienes que creer. Entonces, lo mismo pasa con el Hijo Padre. Puede haber un Hijo Padre. Alguien podrá decir, pero si yo hubiese estado al lado del Señor con 3 años y medio, ¿qué hago? Pero tiki-taka. No tengo para qué estar al lado de la pastora Ivette. No tengo para qué estar al lado del apóstol Marcos. Si yo estaba al lado del Señor Jesús, pero que el Señor Jesús, dice usted. Oye, Judas tuvo la mejor de las enseñanzas y Tomás también. Vieron al más especial de los especiales. Sin embargo, aún así, Jesús fue un padre para Judas. Tiene que pensar que hasta lo soportó hasta el final y le lavó hasta los pies a Judas. No podemos decir, ¿cierto? Le convidó hasta la Santa Cena. O sea, sí, en el mismo plato, como dices tú, comían. Y fue un padre para Judas. Le robaba de la bolsa. Y Jesús, según la Escritura, no dice que en ningún momento ni siquiera lo haya nada. Le robaba de la bolsa, hermano. Y hacía creer que era para los pobres. Era bien pillo Judas. Pero el Señor siguió siendo un padre. ¿Pero por qué? Se requieren 2 cosas, al Padre y también al Hijo. El Hijo tiene que cumplir ciertos requisitos. Y esto es súper importante de todos ustedes que están escuchando y de mí también, porque también yo soy un hijo espiritual. Yo tengo un padre espiritual. Mi esposa también tiene un padre espiritual.
y todos tenemos un padre y una madre espiritual, ¿ya? Entonces tenemos que tener ciertos requisitos y número 1, arrancamos con esta parte importante, reconocer sobre su persona, sobre mi persona, sobre tu persona, al Padre que Dios dispuso sobre ti o sobre su persona. Aquí, hermano amado, es donde la gran mayoría podemos ser caídos o podemos tropezar. Que debemos reconocer, y esto me detengo aquí. No hablo ni siquiera de sujeción, hablo de sumisión, que no es lo mismo. Tú puedes sujetar y seguir siendo rebelde con RRR. Pero la sumisión es un estado de quebranto, sumisa. Ponte sumisa bajo la mano de tu señora. Ponte sumiso bajo la mano de tu Señor. Ponte sumiso. Hermano amado, tú tienes que reconocer, yo tengo que reconocer para llegar a que el Hijo Padre se cumpla en ti y tú crezcas, tienes que reconocer sobre esa persona al Padre que Dios te puso sobre ti. Si tú no lo haces, estamos en problemas, porque empezarás a andar como los malos hijos buscando papá por todos lados. ¿Se ha fijado cuando los niños empiezan a buscar papá por otros lados? ¿O no? Y dicen, yo quiero estar en la casa al frente, porque el vecino al frente se porta re bien conmigo, me regala platita aquí acá. Empezamos a buscar por muchos lugares. No puede ser así. No puede ser así. Porque para que se cumpla tienen que haber un solo Padre. Pero tenemos que reconocerlo. Esto no es un proceso a veces duro. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios 4:15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, le está hablando Pablo a los Corintios, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Como es un poquito complicado este término ayos, lo busqué en la traducción lenguaje actual, que no la tenemos ahí. Patricio no la tiene en Easy Words, que es el lugar donde él saca los versículos. Yo se lo voy a leer. Dice en la versión en lenguaje actual: ustedes podrán tener 10,000 maestros. Lo encontró Patricio. Te pasaste, Patricio. Un aplauso para ti. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo. Está más claro aquí, ¿cierto? Pero padres no tienen mucho, dice. El único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Está pero clarito ese versículo. Desgraciadamente repito esto. Si usted me pregunta a mí, yo tengo clarito cuál es mi padre espiritual. Tengo súper claro y por algo estoy hace tantos años en el mismo lugar y buscando la manera de todos los días amar, bendecir, honrar, escuchar las enseñanzas del Padre que Dios ha puesto sobre uno. Es muy importante esto. Si no reconocemos al Padre espiritual, y no me estoy refiriendo solo al que está más arriba, sino también no me estoy refiriendo a los que Dios pone sobre nosotros, porque obviamente ya uno no alcanza a ganar a todas las almas para el Señor. De hecho, nos tocó la bendición de ganarnos para el Señor al pastor Patricio, el hermano Patricio y la hermana Marisa, a pesar de que tuvo una cantidad de hermanos y un mover de Dios. Igual nosotros fuimos, decía el hermano Patricio, el caballo de tiro. Y fuimos durante un largo tiempo los papás y la mamá espiritual para guiarlos a ellos, pero fue el comienzo de ellos. Pero cuando crecieron más, yo me di cuenta que ya no podíamos, porque él pasó a las manos de nuestro apóstol, el Padre, que siempre fue el que ponía toda la cobertura. Muchos de nosotros, y usted también gana almas para el Señor, y usted es una madre, es un padre espiritual, y su hijo nuevo lo reconoce usted. Pero llega un momento en el cual crece y tenemos que ir más todavía, más hacia arriba, y ahí cada uno va cumpliendo su paternidad. Bueno, todos estamos bajo el alero de una paternidad, teniendo un mismo Padre donde estamos todos regocijados, el Señor. Bueno, termino primer punto, reconocer a la persona. Esto es súper importante, reconocer a la persona. Amén, reconocer a la persona que Dios, Padre, dispuso sobre ti. Si tú no lo reconoces, te tengo que decir que vas a ser un niño o una niña fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina y andarás por muchos lugares dando vueltas. ¿Sabe que han llegado personas a la iglesia a nosotros
que vienen de lugares apostólicos, de iglesias bien constituidas. Yo lo he visto, gente que ha llegado de iglesias bien constituidas. Y han llegado porque han tenido problemas, situaciones. ¿Sabe? Llegan, yo los observo, tratan de encajar, hablan con uno. ¿Sabe qué? He llegado a la conclusión, a veces cuando hemos conversado en los secretos con esas personas, yo le digo, ¿y qué pasó con tu pastor? No, que aquí un roce, que acá, ¿sabes qué? Anda a hablar con él. Y no es un rechazo. Yo creo que ese es tu lugar. Yo te veo que estás sufriendo todavía. Estás tratando, pero yo sé que este no es tu lugar. Y hay que ser honesto y hay que decírtelo a la persona, porque en realidad vamos a estar ahí intentando. Yo te puedo, pero sigue viniendo. Pero si esa persona no es hijo de uno, tiene su propio hijo. Y pasan los años, a veces después me he encontrado con ellos. ¿Cómo estás? Bien, volví a mi iglesia, estoy con mi pastor, se arregló todo. Bien, me gozo, me alegro, porque esa es la idea. Todos tenemos un padre. Amén. Y aunque tengamos 10.000 enseñadores, dijo, mire, este versículo dice, aunque tengamos 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Podemos escuchar muchos maestros en internet, sobre todo hoy en día, en YouTube y en muchos lugares, pero tenemos que saber dónde está nuestro padre o nuestra madre espiritual, la persona que Dios puso. Amén. Además de reconocer, ¿cierto?, a nuestro padre espiritual, la segunda condición o requisito, ¿cierto?, es que el discípulo esté junto al Padre para obedecerle. Amén. Y no debe rebelarse en contra de su autoridad. Amén. Estar junto al Hijo Padre para obedecerle. Amén. Porque podemos estar juntos pero no revueltos. O podemos partir en un lugar y decir, no, yo reconozco que fulano es mi padre espiritual, pero voy donde quiero, vivo donde quiero, me congrego donde quiero, escucho lo que quiero y hago lo que quiero. Amén. Porque un hijo, ¿cierto?, está pegado a su padre espiritual, está queriendo aprender, como decía mi esposo, lo honra, ¿cierto?, como su autoridad, por lo tanto quiere aprender, quiere saber, no quiere enseñar, quiere aprender, ¿cierto? Y permanece junto al Padre. Es más, para que el discípulo pueda crecer, debe permanecer junto al Padre en las buenas y en las malas, amén, porque no siempre estarán buenas las cosas. La Biblia dice que toda obra el fuego la probará. Amén. ¿Qué prueba? Prueba la obra de la persona y prueba la fidelidad de todos los que integran la obra. Amén. Y en esos momentos de prueba, de fuego, muchas veces, lamentablemente, muchos salen arrancando y se cambian de padre. Amén. O van buscando alivio de las situaciones que puedan estarse viviendo. Pero ¿quiénes son los que realmente crecen? Los que permanecen junto al Padre. Amén. Aunque no estén de acuerdo tal vez en muchas cosas, se ponen sumisos, como decía mi esposo y como lo dice la palabra del Señor, y apoyan. Amén. Apoyan la causa, apoyan la obra. Dicen, vamos adelante, pastor, pastora, vamos, yo voy a estar con usted. Sigamos adelante. Amén. Entonces debe estar junto al Padre y no rebelarse en contra de su autoridad. Amén. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué me está mandando a mí? ¿Por qué no va él? ¿Y por qué no va ella? Amén. ¿Y por qué me manda a mí? Amén. Esa es una de las partes que más le cuesta a veces a los discípulos aceptar, que el Hijo Padre tiene que capacitarle y enviarle para que usted pueda cumplir su ministerio, para que pueda desarrollar su ministerio. Amén. Pero la rebelión del corazón le dice, ay, ¿por qué no va él? ¿Por qué no va él? ¿Y por qué no va ella? ¿Y por qué me está mandando a mí? Y no entiende que el deseo del Señor, ¿cierto? Y el deseo del Hijo Padre es que toda persona desarrolle su ministerio. Amén. Así como le dijo el Señor. ¿Sabe lo que le dijo a los discípulos? Les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Pero si yo me voy, Él vendrá y Él convencerá al mundo de pecado y Él los va a usar a todos ustedes, ya no solamente a mí. Amén. Asimismo, un hijo padre no tiene deseo de tener el trono para él y que todos giren en torno a él, sino que todos puedan desarrollar su ministerio. Y para eso el discípulo debe permanecer junto al Padre. Sí, quería decir algo también. Diga. ¿Puedo? Sí. Of course. A menudo, volviendo un poquito atrás a la enseñanza, pero un poquito atrás, un punto anterior, cuando hablábamos sobre el hijo padre, a menudo un hijo padre ha invertido también, un hijo padre ha invertido en el hijo. ¿Cómo me explico con esto? A menudo ha dedicado, si la persona
reconoce o no reconoce, no sé si reconocerá o no reconoce a su padre, como decíamos recién, pero si en su interior escarba a esa persona, aunque no lo reconozca, aunque, no sé, no ande bien, lo que sea, pero si esa persona escarba en su interior y analiza hacia su pasado, dirá, pero mi madre espiritual me visitó. Mi padre me enseñó cuando yo llegué recién. Oró por mí mucho, ¿cierto? Cuando yo estaba mal, lo llamaba. Escuchaba, no sé, cuando había una necesidad. Porque, o si no, no se forma esa paternidad. Una paternidad no se forma solo viendo, por ejemplo, con todo el respeto que merece, hay alguien que dirá, yo soy hijo espiritual del pastor que está allá en Colombia. No quiero decir Miami ni Colombia. O para el lado de acá, más cerca, Argentina, ¿para qué lado? Para acá, no sé, para allá, Paraguay, Perú, lo que sea. Tú puedes escuchar una enseñanza de un hombre de Dios, lo entiendo. Pero ¿dónde nace la relación? Por eso yo quería colocar esto. Que a menudo esa persona que reconoce esa paternidad, y si no lo reconoce, bueno, pues tiene un problema en su interior. Pero si escarba en su interior, se dará cuenta que ese hombre, que esa mujer o que esa persona, en algún momento estuvieron con él. En algún momento de dificultad, en algún momento de enseñanza, aún para conocer el Evangelio. Quiero colocar un poquito el testimonio de nosotros. Nosotros vivíamos en Achupayas. Achupayas es un ejemplo de decir, Viña del Mar tiene un plan, muchos lo conocen, y Viña del Mar tiene cerros. Achupayas está para acá, Forestal está para allá. Es decir, hay que pasar por el plan de Viña del Mar para llegar a Forestal. Estamos muy lejos, entre comillas. Para acá el Evangelio, a través de nuestra iglesia, no había llegado. Y los hermanos de allá, con mi apóstol, oraban hacia Achupayas. Se abrió una puerta de llegar donde unos vecinos de la familia de ella. Nuestro pastor empezó a viajar y ellos fueron tocados por el Espíritu Santo. Se convirtió gran parte de la familia de ella. A través de esas oraciones, de toda esa búsqueda espiritual, llegó una persona que es prima de ella a predicarle a ella. Bueno, después tuvimos un encuentro con nosotros y todo lo que pasó, el testimonio, me convertí yo, llegamos a esa casa iglesia. Entonces, hermano, yo no sabía ni de Pastor Marco, ni de nada de eso, solo llegamos a la casa iglesia. Después fue una campaña por acá, pero era Dios. Con el tiempo después yo me empecé a dar cuenta que había habido un proceso de por medio. Alguien había pagado el precio, alguien había dejado su trabajo. Mi apóstol trabajaba manejando locomoción colectiva. Alguien había dejado a sus hijos. Yo conozco a sus hijos, sus 4 hijos, a los cuales amo mucho. Los había dejado, hermano, en su salir a predicar el Evangelio. La economía había bajado así. Habían tenido que vivir muchas cosas. Larga distancia recorriendo para llegar a Achupayas, hermano, para ir a predicar el Evangelio. Yo reconocí en ese momento, un día Dios habló conmigo, me dijo, ese hombre se la jugó por ti. Se la jugó por ti. Entonces, o esa mujer, en el caso de la sierva, su esposa. Entonces yo me di cuenta y dije, aunque él no me hizo la oración del pecador, aunque él no estuvo ahí, aunque el hermano X me hizo la oración, el hermano X me ayudó a los primeros pasos, sin embargo, Dios me dijo, pero a través de la fe y el ¿cómo se podría decir? El sacrificio de ese matrimonio y de ese hombre de Dios, tú estás y ahora eres salvo por la gracia de Dios. Por ahí parte el saber la inversión de tiempo. Esa es la palabra. Y ahí es donde nace la palabra gratitud. En la inversión de tiempo. En la inversión de tiempo, mi hermano. No solo fue el sacrificio de Cristo en la cruz, sino también hubo un sacrificio de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Yo alabo a Dios por mis siervos. Yo los honro y te puedo decir en este momento que hubo un esfuerzo, que Dios me mostró en ese momento el sacrificio que hubo detrás de eso. Por eso, hasta este día, cuando vino esa revelación, porque entiendo que es una revelación del Señor, y Dios, ¡pum!, me mostró eso, yo dije, wow, porque también estaba medio confundido en algún momento, etapas de la alta y las bajas, usted sabe, pasamos etapas, y muchas voces me llegaban, entonces en un momento yo oré a Dios y me humillé, le dije, Señor, ¿qué pasa aquí? Y Dios me dijo, ¡pum!, me quedó clarito. Ahí, hasta este día. Clarito. Eso quería decir, que siempre habrá una inversión. Tal vez sea tu pastora, porque aquí no solo hay apóstoles, hay pastores también. Tal vez sea tu líder, el que va a tu casa. ¿Cuánto tiempo invirtió en ti? Hay que saber esas cositas, hay que pensar en eso antes de tomar decisiones, antes de decir, Señor Jesús, porque Dios es un Dios que ve todo eso. Así que gloria a Dios por esta enseñanza, me encanta. Amén.
Bueno, además debe compartir la misma visión y aceptar sus enseñanzas y obedecerlas. Amén. Si tiene usted un padre espiritual, ¿cierto? En este caso nosotros enseñamos toda la doctrina que nos ha sido dada por nuestro apóstol, ¿cierto? Nos sacamos nuestras propias enseñanzas, aunque hagamos un estudio, pero lo hacemos conforme a las mismas doctrinas. Hablamos del perdón, hablamos de la misericordia, hablamos de la vida de Cristo, etcétera, la humillación, en fin. De hecho, este estudio es un libro que tenemos hace como 12 años guardados, o sea que lo tenemos ahí entre las literaturas que han llegado. De ahí y también fue enseñado en Viña del Mar. Sí, amén. Entonces, el discípulo debe compartir la misma visión, aceptar sus enseñanzas y obedecerlas y enseñarlas, por supuesto. Amén. Lo que hace el Hijo Pater es transmitir la unción que Dios le dio a él. Amén. Eso hace también el Hijo Pater. Transmite la unción de alabanza, la unción de gozo, la unción de adoración, la unción de sacrificio, la unción de perseverancia, la unción sobrenatural del Espíritu Santo, etcétera. Gracias, Señor, por eso. No estamos hablando de idolatría, que quede claro. No estamos hablando de idolatría, no estamos hablando de que tú honres más al hombre que a Dios. No, eso estamos claros. Aquí, de hecho, todo lo que enseñamos es Jesucristo, es el Señor, te alabamos, a ti la gloria, aleluya, todo Dios. Pero también aceptamos que Dios nos ha puesto bajo el alero de... Nos ha dado. ¿Y sabe usted que gran parte de las derrotas espirituales es, bueno, repito lo que recién decía, cuando hoy en día veo muchas de las bendiciones que por misericordia tenemos, por la gracia de Dios, porque hemos sido muy bendecidos con mi esposa, familiarmente hablando, como padres, como en todo aspecto hemos sido bendecidos, gracias a Dios. Yo reconozco que gran parte de esas bendiciones es porque hemos estado bajo el alero de una cobertura. Y eso es muy importante, amados, ¿ya? Más adelante creo que hablamos un poquito de eso. Número 3, aceptar la corrección o reprensión como un hijo amado por su padre. Aceptar, si a usted, por ejemplo, lo que acabamos de decir, le gustó, pero como que lo dejó medio... como quedamos así medio incómodos, ¿sí? Cuando te dicen algo como que como que se te retuerce algo, es incómodo eso. Aceptar la corrección o reprensión como un hijo amado por su padre o recibir un no cuando es necesario. Un no cuando es necesario. Y aceptar la corrección o reprensión como un hijo que es amado por su padre o un no cuando es necesario. Eso tiene que tener el hijo para que se cumpla el pater y el pater tenga trabajo también. Y se cumpla la bendición de Dios, el hijo también tiene que aceptar la corrección, la reprensión como un hijo amado por su padre. Qué terrible cuando tú le vas a decir, mira, un ejemplo, estoy hablándole a ella, mira, Betty, sí, yo sé cómo es. Betty, y no te alcanzas ni a contestar la persona. Tú eres una pastora, supongamos que ella es una pastora, ella dirige un lugar en Los Espejos, ¿cierto? Y yo le estoy hablando como pastor, ya no como esposo, pongamos. Voy a la iglesia, voy a predicar, no sé. Sabes que Betty, la verdad es que deberías cambiar. Sí, ya sé cómo hacerlo. Pero sabes que debería. Te aconsejo, te aconsejo, solo un consejo que empieces a poner, no sé, a la hermana tanto. No, déjeme, yo sé lo que hago. Hay personas que ni siquiera te permiten decirles nada, ni corregirles, ni poder. Nada, entonces, claro, si tú eres una mujer espiritual, si yo soy un hombre espiritual, no me voy a poner a pelear, ni voy a andar, por favor, escúcheme, pastor Iber, ya, pues si soy su padre, soy tu padre, como decían en YouTube. ¿Se acuerda el papá que le enseñaba a manejar al niño, un argentino, decía, soy tu padre, y le pegaba así, soy tu padre? No. Si usted es un padre espiritual, una madre espiritual, no va a entrar, no. Si un papá espiritual sabe lo que va a hacer, se va a quedar callado así. Está callado, pues es un padre. Sabe que lo va a dañar más si algo que está dañado, si tiene rebelión o tiene cosas porque trae daño, trae amargura. Y un padre espiritual no va a andar peleando porque es un padre, es un hombre, una mujer madura, ¿cierto? Bueno, pero el hijo tiene una responsabilidad, aceptar la corrección o reprensión como un hijo amado por su padre, si no es porque el papá no le ame. No es porque quiera a lo mejor lucirse el papá espiritual o la mamá espiritual. No, hay personas que tienen tal nivel de rechazo que hasta se sienten envidiosos
o envidiosa de ver la bendición que tiene la persona que está sobre. ¿Sabía? Le voy a contar una reprensión que me dijo mi pastor a mí. Yo vino acá a Santiago y, y un día yo estaba pasando un momento súper complicado. Les cuento la verdad, estaba bien débil. Entonces le dije, no, es que Santiago es complicado, Santiago es difícil. Hablé, parece, mucho en negativo, hablé más negativo de la cuenta. Y bueno, como que repetí muchas veces que era difícil Santiago, aquí, acá. Ya, estaba pasando una lucha espiritual y bueno, estaba con algún espíritu de duda, de incredulidad y muchas cosas más. Y viene un hombre de Dios a predicar acá y el profeta Habacuc está predicando, él habla de que la fe, ¡pum! Y habló fe. Y mi apóstol, yo me acuerdo que estaba yo parado él, al lado de mi apóstol cuando él empezó a ministrar y estaba el apóstol parado porque el hombre estaba predicando, el profeta Habacuc. Y estaba el apóstol Marco al lado mío y de repente me miró así, me tomó la mano, fuerte, porque el apóstol no es como yo tengo mano más flaco, yo soy más flaco, él es más grande, mano grande así. Me tocó y me dijo, Dios no es nada para, Santiago no es nada para Dios, me dijo. Yo lo miré así, amén, nada me dijo. Yo lo miré, Santiago no es nada para el Señor, me dijo, siervo. Amén, apóstol, le dije, amén. Acepté la reprensión, pero imagínate que yo me enojo. ¿Por qué me dijo esto? No, amén. Lo acepté. ¿Y sabe lo que creo? Que Santiago es nada para el Señor. Tenía toda la razón. Me sirvió. A usted le sirve que le digan, dele, pastora, dele, siervo, dale, hermano, vamos, dale, vamos, tú tienes el poder para hacerlo. Te sirve que te digan eso, aunque sea con un amor, o cuando te digan no. ¿Puedo ir a el evento que va a estar en el Caupolicán este día viernes, apóstol? ¿Este viernes? Sí. ¿Y la casa de iglesia? No, es que ya hablé con la hermana. No, mi amada. El deber es primero, después el placer. El deber es primero. Haga la casa de iglesia. Pero es que viene Marco Brunet con Cristín de Clario y... No, mi amada. Haga la casa de iglesia. Buena, ¿eh? Gálatas 3, 1 al 5, nueva versión internacional. Aleluya. Esta es la última enseñanza, el Hijo Padre, gloria a Dios. Gálatas torpes, le dice Pablo en la NBI. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Gálatas torpes. Solo quiero que me respondan a esto. Wow, les habla con fuerza el apóstol. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley? Porque ellos estaban empezando a guardar la ley de nuevo. ¿O por la fe con que aceptaron el mensaje? 3. ¿Tan torpes son, después de haber comenzado por el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada, al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Gálatas torpes. ¿Sabe por qué le hablaba tan así? Pregunta, ¿cómo le habla usted a sus hijos? Estoy seguro que yo llevo a la Álvaro, a la Belén, a la Anita a su casa y usted le diga, Anita, ¿qué quieres comer? Alvarito, ¿qué quieres servirte? Pero usted no le habla así a su hijo. ¿O no? ¿Cómo le habla usted a su hijo? Hace las cosas. Hace aquí porque es su hijo. Pero si yo le llevo a alguno de mis hijos, usted lo va a tratar muy bien. Porque no son sus hijos. Y mi apóstol, ¿qué nos enseñaba a nosotros? A mis hijos los crío yo. Esa es una de los hermanos que están conectados de Viña del Mar saben lo que yo estoy hablando porque fueron durante largos años. A mis hijos los crío yo. ¿Qué es lo que es esto? Que vengan a la iglesia mía. Que vengan a escuchar las enseñanzas el día lunes, los siervos del Señor. No, que no, vengan los días lunes. A mis hijos los crío yo, decía el apóstol Marco. ¿O no? Qué buena. A mis hijos los crío yo. Tiene razón, a los hijos los cría el Padre. Aunque no actuamos con la carne ni hacemos con la fuerza, le decimos a los hijos los crío yo día lunes. Digan gloria a Dios. Los que estamos en la transmisión, gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Qué más debe hacer el discípulo? Amar a su Padre espiritual. Amar. Amén. Usted sabe que el amor todo lo puede, lo sufre, lo soporta. Amén. Amar, aun cuando lo vea débil,
o en alguna debilidad en su carácter. No por eso menospreciarlo, ni abandonarlo, ni criticarlo, ni juzgarlo, ni enojarse, ni qué sé yo. Amén. Todos, como decía también mi apóstol, tenemos pies de barro. No existe el pastor 10, el apóstol 10 o el padre 10. No existe. Todos tenemos más de alguna debilidad, ya sea de carácter, no sé. Todos tenemos alguna debilidad, porque vuelvo a repetir, no existe la persona perfecta. Vamos en ese proceso. Amén. Entonces, si usted alguna vez ve a su padre espiritual o madre espiritual en alguna debilidad, ¿cierto? O de su carácter, alguna debilidad, no por eso se enoje, no por eso le juzgue. Recién mi esposo contaba que nuestro apóstol, ¿cierto? Le dijo, Santiago no es nada para el Señor. A mí también una vez me llamó para retarme. Y me dijo, pastora, ¿quién aconsejó acerca de esta persona que aquí, que acá, que allá y bla, bla? Y claro, yo había aconsejado a una persona que era de allá de la quinta región, pero nunca habíamos tocado el tema por el cual él me estaba retando. Y yo le dije, la verdad es que yo no fui apóstol, hablamos de este y este otro tema, pero este otro punto nunca lo tocamos. Ay, me dijo, pastora, ya, está bien, que Dios te bendiga, pastora. Y colgó, y yo dije, no le digo que no me sentí un poquito incómoda porque que la llamen a uno para retarla para encima sin que tuviera nada que ver en el asunto. Gratuitamente. Pero como hace hartos años decidí vivir una vida de perdón, yo dije, Señor, yo lo perdono. ¿Y sabe qué pensé? Pucha, él está a lo mejor agobiado, ¿cierto? Aproblemado, queriendo solucionar problemas, ayudar a las personas en sus problemas, y pensó que en vez de ayudarle yo le había metido más encima leña al fuego. Gracias a Dios que no había sido así. Amén. Bueno, cuando usted ama a su Padre espiritual, le cubre, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, multitud de yerros, multitud de pecados. Amén. Así que yo dije, me acuerdo que le conté a Álvaro y dije, parecía que el apóstol estaba un poco presionado, un poco aproblemado, entonces me tocó la bendición de recibir el reto. Amén. Entonces, porque usted ve a una persona, a su padre o a su madre espiritual, ¿cierto?, con alguna debilidad, ya sea en su carácter o de cualquier tipo, no lo menosprecie, es una persona. Todos somos personas, amén. ¿Y no deja de ser su padre espiritual? No deja de ser su padre espiritual. Tampoco le abandone por esa causa, amén. El hijo que perdura al lado de su padre recibe las mismas bendiciones que su padre en esta vida y en su reino. Amén. ¿Se acuerda usted de Eliseo, de Elías, cómo andaba con Eliseo? Déjame, le decía, porque el Señor me ha enviado a Jericó. No, yo no te dejaré. Déjame, porque el Señor me envió al Jordán. No, yo voy a ir contigo al Jordán. Ahora déjame porque el Señor me envió, no me acuerdo a dónde. No, yo voy a ir contigo. A Betel. No, le dijo Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Yo voy a ir contigo. Amén. Y fue con él allá y ya era el tiempo de que iba a ser retirado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? No, le dijo, yo quiero la doble porción del Espíritu que hay sobre ti. Gloria a Dios. Bueno, le dijo, si vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Si no, no me corresponde a mí hacerlo. Pero ¿qué cree usted que recibió Eliseo? Recibió la doble porción del Espíritu que había en él, porque estuvo, porque permaneció, porque, como decía mi apóstol, le lavaba las patitas al pastor y como dijo mi esposo también, no hablamos de idolatría, no hablamos de ceguera así, de actuar bajo manipulación, ni mucho menos. Hablamos de honrar a las personas que Dios ha puesto como nuestros padres, ¿cierto? Honrarlos de una manera sensata, no idolatrar, no así, sí, lo que usted diga, no. Hablamos de obediencia sensata, apoyada en la palabra del Señor, ¿cierto? Hablamos de honra, a pesar de los pies de barro que pueda tener el Padre espiritual, ¿cierto? Las debilidades en su carácter, etc. Y así vamos nosotros a recibir las mismas bendiciones que tiene nuestro Padre, tanto en esta vida como en el reino del Señor. Lucas 22, 28 al 30. Amén, dice, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Ustedes han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Amén. Debemos permanecer siempre cerca de nuestro Padre espiritual y así iremos recibiendo. Amén. Me acuerdo que
muchos años atrás hubo un problema muy grave en la congregación en Viña del Mar. Se invitó a una persona a predicar, ¿cierto? Antes de que apareciera toda esta enseñanza, creo que ni siquiera éramos pastores nosotros, no sé, no me acuerdo ya. Parece que estaba solamente Pastor Marco y venía gente y había un crecimiento pero tremendo, y venían hermanos de otras iglesias más antiguas: traiga a este predicador, pastor, traiga, invite a este otro. La verdad es que ni siquiera era necesario, porque con lo que recibíamos de nuestro pastor en realidad no necesitábamos más, pero bueno. El tema es que se invitó a predicar a una persona de acá de Santiago, a un siervo que no era parte de la iglesia, no entendía la visión, ¿cierto? Y lamentablemente se mandó una predicación que dejó la iglesia bien mal, bien dividida, dudando, incrédula, etcétera. Y muchos se fueron. Muchos se fueron de la iglesia. Y nosotros éramos nuevos también, así que quedamos ahí tiritando. Y más encima nos visitaban en la casa y nos decían: no, si esto está mal en esta iglesia, porque aquí no se habla de esto, no se habla de esto otro, que debiera hacerse aquí, que debiera hacerse allá, porque de afuerita, como dice el dicho, en la cancha es donde se ven los gallos. De afuera uno arregla el partido y dice: no, es que este debía haber corrido para allá, debió haberle dado el pase al de acá, debió haber chuteado antes. De afuera todos somos buenos jugadores, pero en la cancha es donde se ven los gallos, ¿cierto? Bueno, desde afuera estas personas nos decían: no, es que en esta iglesia aquí, es que en esta iglesia acá, como para que nos fuéramos a otra iglesia, ¿cierto? Gracias a Dios que Él nos dotó de esta capacidad de permanecer y de ser fieles, amén, y permanecer en todo el terremoto que había ahí. Y una vez una hermana dijo algo que a lo mejor no es muy espiritual, pero que le encontré toda la razón. Dijo: cuando un barco se está hundiendo, los primeros que saltan, dijo, son los ratones. Y yo dije: sí, es verdad, dijo, amén. Y dijo: pero los demás se quedan en el barco y el capitán se queda hasta que el barco se hunde. Amén. Y sí, lamentablemente no tenemos que ser ratones de los que arrancamos cuando vienen las pruebas en las iglesias, sino que tenemos que ser de los que apoyamos, de los que sí ayudamos a remar para que la cosa salga a flote, no sé. Amén. Permanecer ahí en las pruebas. El Señor dijo: ustedes son los que han estado conmigo en las pruebas. Bueno, en ese entonces nosotros permanecimos junto como con, no sé, se mermó la iglesia, fue mucha la gente que se fue. Pero como Dios es fiel y Dios es bueno, se estructuró la iglesia. Creo que hubo una especie de arnero del Señor, ¿cierto? Quedamos los que teníamos que quedar para a lo mejor ser fundamento, o los que apoyáramos al pastor en fundamentar la iglesia, ¿cierto? ¿Y qué quiere que le diga a la iglesia? No puedo decir que se triplicó, se quintuplicó, no sé, se sextuplicó, se multiplicó al punto de llegar a otras naciones y a todo el país. Amén. Pero bendito sea el Señor que logramos nosotros permanecer y no ser movidos del lugar ni del lado de nuestro Padre, ¿cierto? En medio de la prueba, en medio de la tormenta, que es donde todos se quieren tirar el piquero al tiro del barco. Esta cosa se va a hundir, arranquémonos. No, amén. Y sabe que cuando Dios está en un lugar, el barco no se hunde. Puede pasar tremendas tormentas, tremendos problemas, la cosa verse flaca. Pero si Dios está en el barco, no se va a hundir. Amén. Así que yo le invito a que usted nunca abandone a su Padre espiritual, no importa las pruebas que se estén viviendo o la flaqueza que usted pueda ver en su Padre, la humanidad que usted le pueda ver, ¿cierto? Los pies de barro, sino que permanezca fiel. Amén. Amén. Y qué lindo lo que también tú decías de las bendiciones, de que se reciben las mismas bendiciones que el Padre. Y eso es muy importante verlo también, porque obviamente que todos queremos ser bendecidos. Entonces, si las bendiciones también están sobre los que nos han liderado, y como tú decías, pasar por eso, después ver una iglesia grande, tú eres un pastor o un líder que está viendo y pasa por las pruebas o pasa por los momentos de las bajas, sabe que algún día también va a crecer su ministerio, ¿cierto? Y si ve que la casa pastoral pasa un tormento con los hijos y después se establecen los hijos, mi familia también va a hacer lo mismo. O si la iglesia partió de la nada y no tenía ninguna cosa y después cae la prosperidad económica, también la prosperidad económica va a caer sobre nuestro hogar. Amén. Bueno, finalmente el mayor gozo de un hijo pater es terminar sus años, ahora hablamos para el hijo pater, terminar sus años y partir dejando una herencia espiritual. Finalmente, el mayor gozo para un hijo pater, usted mi hermana, usted mi hermano, que seguro que después de esta enseñanza usted quiere no solo ser un hijo, sino también un hijo pater y llegar a crecer hasta ser una madre espiritual, porque cada uno sabe, ¿cierto?, los hijos que pueda tener. Terminar tus años y partir dejando una herencia espiritual.
y personas preparadas para continuar tu legado. Así te puedes ir tranquilo. Los hijos pater terminan su, como diríamos en chileno, la pega. Terminan la pega. Una mamá termina la pega y deja a los hijos bien puestos, bien establecidos. Un papá lo hace lo mismo un hijo pater. Cuando tú logras ser un hijo pater, una hija pater, logras dejar bien hecho el trabajo. Y la idea tuya es que tú veas una herencia espiritual, personas preparadas para continuar lo que tú dejaste, el legado que tú dejaste. ¿Qué mejor que irte tranquilo y decir gracias Señor porque terminé, he acabado la carrera? No importa que yo parta de esta tierra, podrá decir un hijo pater después de largos años, total, va a continuar la obra y va a seguir hacia adelante. Y tienen que haber hijos padres que podamos decir algún día, bueno, como decía el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, del 5 al 8, en la Nueva Versión Internacional, le habla Pablo a Timoteo, dice así: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, le dice el apóstol Pablo, ya estoy a punto a ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Qué lindo. Por lo demás me está esperando la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Dios bendiga y levante muchos hijos pater. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Qué lindo haber tomado estas enseñanzas, estos 5 niveles de madurez espiritual que ustedes lo han podido compartir esta semana. Nuestra oración, y espero que sea tu oración, la de mi esposa, la de los que estamos acá, es que Dios levante muchos hijos pater. Si usted fue llamado a esto, no le quite No, usted es una mamá espiritual, usted es un papá espiritual y toma ese lugar, que Dios levante muchos padres, hijos pater, no importa lo que tengamos que pasar, las bendiciones nos siguen, estarán en nosotros, amén. Y también muchos hijos que quieran escuchar a sus padres y todo lo que hemos estudiado en esta noche. Les amamos, hermosas las enseñanzas que tuvimos, amén. Hagamos una oración, ore usted misma al Señor Jesús. Amado, precioso, maravilloso Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, te damos las gracias, Dios mío, por estas hermosas enseñanzas que hemos podido compartir. Amén. También te damos las gracias por nuestros padres espirituales, Señor, por Marcos Saavedra Arcos, por Patricia Cerda Llanos, Señor, tus siervos, te damos las gracias por ellos, Señor, por las enseñanzas que hemos podido recibir de ellos, amén, por el modelo que también hemos podido recibir de su conducta, Señor, de su amor hacia ti, papito, gracias, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Y te pedimos que nosotros también podamos ser fieles reflejos de esa paternidad, Señor, para otros, en el nombre de Jesucristo. Señor, también te rogamos que levantes muchos hijos pater, Señor, que estén dispuestos a sufrir, a sacrificarse, Señor, por los discípulos y también a engendrar, Señor, a proteger, Señor, a cuidar y también a capacitar, Señor, a los discípulos, amén, para que vayan creciendo. En el nombre de Jesucristo bendecimos a tu iglesia, Señor, que está conectada en esta hora, Señor. Hermanos, pastores, gracias, líderes, los bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y creemos, amén, que tú estás haciendo una obra poderosa, tanto en Santiago como en toda nuestra nación y el mundo. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias te damos por todo y también por esta honra de ser tus hijos y tus, amén, siervos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.